Pero hoy estamos en primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo del 13 al 21. Vamos a ver si lo tenemos. Bueno, léalo conmigo con voz audible, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos hijos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Oiga esto: este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora quiero pedirte, Señor, que el Espíritu Santo ponga palabras en mi boca. Te pido, Dios, que todo lo que diga y haga glorifique tu nombre. Pido, Señor, sabiduría tuya y no de hombre, que podamos enseñar, Señor, conforme a tu santa y soberana voluntad. Espíritu Santo, guíame para poder dar el estudio de la mejor manera, y oramos, Dios, para que nos dé fuerza, fortaleza, y para que nos afirme nuestra fe en Cristo Jesús. Amén y amén. Tomemos nuestros asientos, mis amados hermanos. Ya a esta altura de la epístola, Juan está ya concluyendo. Mis hermanos, Juan escribe, y este versículo es uno de los versículos clave, donde Juan, en el 5:13, donde Juan declara que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esta frase, Hijo de Dios, se menciona 21 veces en esta epístola. Y surge esta escritura de Juan para poder solventar ciertos problemas que se estaban dando entre las iglesias, ciertas situaciones que habían dentro de las iglesias. Habían propósitos de falsos maestros que estaban enseñando doctrinas erradas. Entonces, Juan tiene dos propósitos, o la escribe con el hecho de decir, bueno, primero vamos a hablarles a cuáles son los falsos maestros y reafirmar la fe de los creyentes. Porque usted no dejará mentir, cuando entran doctrinas raras, aquel que no está bien afirmado se queda como un poquito dudoso, con temor. Entonces, Juan quiere primero atacar a los falsos maestros y da dos puntos, ya se los voy a mencionar. Y por el otro lado quiere reafirmar la fe, la confianza de los creyentes. Entonces Juan, en esta epístola, especialmente en este versículo 13, muestra cómo Jesús es aquel que nos da salvación, cómo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Juan está confirmando el hecho de que Jesús es Dios y que por medio de Él podemos ser salvos. Ahora, Juan escribe y ataca la propaganda de los falsos maestros. Ya se lo mencionaba. De aquellos que metían doctrinas sutilmente, doctrinas que eran contrarias a la enseñanza verdadera. Y por el otro quiere reafirmar la fe. Que aquellos que están dudando, que aquellos que están teniendo tal vez un poco de duda por lo que están enseñando los falsos maestros, puedan ellos fortalecerse. Entonces Juan primero ataca a los falsos maestros desde un punto doctrinal. ¿Qué enseñaban ellos? Ellos no creían que Jesús fuera el Cristo, que fuera el Mesías. Ellos no creían que Dios se hubiese hecho verbo. Ellos estaban en el conocimiento del gnosis, es decir, el gnosticismo. Ellos decían, entre más tú conoces más, tú estás más cerca del cielo. Los atacaba Juan en esa parte doctrinal. Ellos no aceptaban que Jesús era Dios. Entonces, por ahí los empieza a atacar, en la parte de esa.
Ahora, ellos no confesaban a Jesús como el Cristo. ¿Se acuerda que en el capítulo anterior nos habla de que podamos nosotros probar los espíritus? En el capítulo 4 dice que debemos de probar los espíritus. ¿Y quién es aquel que cómo podemos probar el espíritu? Aquellos que no confiesan a Jesús como el Señor. Entonces ellos enseñaban a través del gnosticismo que todo era por conocimiento para poder obtener salvación. Entonces ellos hacían esa práctica del estudio y doctrinalmente enseñaban: para poder ser salvos no necesitas de Cristo, necesitas de tener y conocer las leyes. Juan viene y ataca la otra posición que tenían los falsos maestros. ¿Cuál era la otra posición? La posición moral. Ellos decían que el cuerpo era por naturaleza malo, pero que el alma era pura. Entonces que usted podía pecar, hacer lo que le dé la gana, y eso no le afectaba en nada su relación con Dios. Mire qué interesante. Eso es lo que ellos decían. O sea, usted puede pecar, puede hacer lo que le dé la gana y no le afecta en nada. ¿Será así, hermano? Pero ellos lo metían, esa falsa doctrina. Entonces, moralmente ellos andaban dando tres tipos de enseñanza. Mientras usted, no es culpa suya ser pecador, pues va, eso es básicamente resumido. Usted puede pecar y no le afecta en nada su relación con Dios. Cuando el mismo Juan refuta y nos dice que el que ha pecado no es de Dios. Necesitamos ser nuevas criaturas. Ahora, bajo ese contexto es que Juan escribe esta epístola. Ahora leamos el 5:13. Mire lo que dice. Léalo conmigo. Estas cosas, dice, os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Qué sucedía con los falsos maestros? No creían en Jesús. No creían en Jesús. ¿Qué más dice? Para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Cuántos saben que tiene vida eterna, hermano? ¿Por medio de quién? Por medio de Jesús. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Es decir, Juan está afirmando. Y recuérdense que Juan en el capítulo 1 habla de lo que él vio. Juan habla de su experiencia física para con Jesús. Él vio los milagros. Él vivió, véalo en el 1, por favor, en el 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Es decir, Juan está afirmando que Jesús es Dios. Ahora, vea el 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién? En Jesús. Que si pedimos, dice, alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, cuando usted sabe que Jesús es Dios, usted puede tener la confianza de pedir. Ahora, hay algo interesante aquí. Conforme a su voluntad, dice, a la voluntad de Dios. Dios no concede caprichos, hermano. Yo no puedo venir y doblar rodillas y hacer ayuno para que Dios me conceda algo que no es la voluntad de Él. Por más que usted se tire al piso, pero si es algo que no le va a beneficiar a usted, que no glorifica el nombre de Dios, no lo va a dar. Entonces eso hay que entenderlo. Miren lo que dice aquí, el 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, dice, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora mire el 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahora, tenemos que saber pedir, hermano. Tenemos que saber pedirle al Señor cosas que edifiquen, cosas que nos ayuden. ¿Qué más dice el 16? Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, dice, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hermano, el pecado de muerte eran aquellos que negaban la deidad de Cristo. Ese es el pecado de muerte. Usted puede hablar con grupos que no son cristianos evangélicos y ellos van a decir algunos, Jesús no es Dios. Jesús es un Dios mayor. Jesús es un profeta. Entonces, esos son pecados de muerte, porque están negando la divinidad de Jesús. Están negando la obra expiatoria. ¿Cuál es la obra expiatoria de Cristo? Que por medio de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, usted y yo somos salvos. ¿Por qué? Porque no es por obras. Todos los que estamos aquí, en nuestra fuerza, en nuestra humanidad, no podemos lograr la salvación. Si la logra Cristo,
Y a través de la fe en Él es que nosotros logramos nuestra salvación. Entonces, el pecado de muerte es aquellos que no creen en Jesús como Dios. Es aquellos que no confiesan a Jesús como su Salvador. Es aquellos que dicen, miren, la verdad que yo me porto bien y ya me estoy ganando el cielo. En la iglesia tradicional es normal decir, cuando hacen una buena obra, ya me estoy ganando un pedacito del cielo, dice. Mire, ya, con lo bueno, con lo que hice. ¿Por qué cree que usted, hay mucha gente que dona, gente de dinero? Dona dinero, hace fundaciones con el fin de ayudar, amén. Pero también tiene su propósito de decir, mira, yo comparto, yo ayudo, porque creen que por ser bueno van a lograr el cielo. Ahora, entonces, pastor, no hay que ayudar. ¿Cómo no? Porque si usted recibe a Cristo, la Biblia dice que el que ha visto a Dios ama a su hermano. Entonces, usted recibe a Cristo, es salvo por fe, y las obras que usted haga deberán de reflejar que usted ama a Dios, amando a su hermano. No es hacer buena obra para ganar el cielo, es para demostrar que en usted y en mí habita el Espíritu de Dios, y eso nos da ser misericordioso con otros. Mire qué más dice aquí. Si alguno, dice el 16, viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, dice. Es decir, aquellos que se alejan, aquellos que caen en vicios, podemos orar por ellos, que ya conocen de Cristo. Aquellos que cometieron una falta grave en su matrimonio, aquellos que de repente hicieron algo que dañó su vida, su matrimonio, alguien tomó algo que no era suyo. Entonces podemos orar por ellos. Pero nos manda a no orar por aquellos que no quieren nada con Cristo, hermano. Mire lo que dice aquí, el 16. Dice, pedirá y Dios le dará vida. Es decir, tenemos como la garantía de que usted ora por aquellos que han caído del evangelio, aquellos que se han alejado de Cristo. Ellos ya conocieron a Jesús. A lo mejor lo recibieron, pero lo han contristado tanto que han caído en esa situación. Por ellos dice que podemos pedir. Y dice, pedirá, dice, y Dios le dará vida. Es decir, que si usted tiene un familiar que antes era creyente, venía a la casa de Dios, pero por A o B motivo se ha apartado, usted puede orar porque Dios le redarguya y busque de Dios nuevamente. Pero luego dice, mire qué más dice aquí. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Es decir, estos creen en Jesús. Hay pecado de muerte, dice, por el cual yo no digo que se pida. Es decir, el que no quiere con Cristo, hermano. ¿Cómo le va a decir a usted a una persona que no quiere nada con Cristo, voy a orar porque Jesús lo transforme? Si él mismo lo está negando, si él mismo no quiere nada con Dios. O sea, uno tiene la fe y la convicción, pues que algún día ellos puedan ser confrontados. Pero Juan lo dice de esa manera, ¿por quiénes? No por los que no conocían de Cristo, sino por aquellos que entraron a las iglesias y salieron con otra doctrina, negando la divinidad de Jesús. Era de ellos que estaba hablando, no de los que no conocen de Cristo. No porque hay un montón de gente allá afuera que no conoce de Jesús y no llegan de Cristo. De hecho, usted les habla y dice, mira, la verdad que yo sé que Jesús es Dios, pero yo ahorita no quiero compromiso. Esa gente, hay una oportunidad para ellos. Hay una oportunidad para ellos. Pero aquellos que literalmente no quieren o conocieron de Cristo y se alejaron, con esa gente dice la Biblia que no pidamos por ellos. ¿Por qué? Porque se vuelven necios en su corazón. Ahora, vea el 17. Toda injusticia es pecado, dice. Pero hay pecado no de muerte. Es decir, hay pecado, todo lo que va en contra de Dios es pecado. Pero esos pecados también Dios no los puede perdonar. ¿O cree usted que Dios nos perdona cuando fallamos? Si a diario fallamos, hermano. Con un mal pensamiento, con un enojo, en un pleito, en una mala palabra, en un mal pensamiento. Entonces dice, por eso no hay problema. Usted pídale a Dios y Dios lo perdona. ¿A qué no perdona? Que no reconozcamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Ahora, ¿qué más dice? Sabemos, dice el 18, que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Mire, esta parte de la Biblia nos compromete a cada uno de nosotros. ¿Cuántos nacidos de nuevo habemos aquí? Vale. Si hemos nacido de nuevo, ¿qué dice la Biblia? Que no tenemos que practicar el pecado, hermano. El pecado. Y esto nos lleva, no crea que solo son pecados sexuales, no. Es que eso lo hemos como maximizado, ¿eh? No, también es pecado aborrecer al hermano. También es pecado aborrecer a aquel, me cae mal, ¿verdad? Es que ese no lo tolero. Es que ese tiene sangre telepate, ¿verdad? Y por más que quiera, no lo trago. No, yo no digo que va a andar de brezo y a vaso, pero debe de haber
cierta situación de convivencia. Mire lo que dice. Sabemos, dice, que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y entonces, pastor, tenemos que luchar. Y aquí es donde viene la parte espiritual, hermano, que es lo que más nos cuesta. La parte espiritual, donde el mismo Pablo decía: lo que yo quiero hacer no hago, y lo que no quiero hago. Pero es ahí donde debemos de buscar la fortaleza espiritual, porque la carne nos va a hacer tender siempre al pecado. La carne siempre nos va a hacer tender al pecado. Eso téngalo por seguro. ¿De dónde vienen todos los pleitos? Dice la palabra: de la envidia. ¿Por qué? Porque envidiamos lo que el otro tiene, porque envidiamos o nos molesta que el otro esté mejor que nosotros, y esa situación nos lleva a pecar. Entonces, si hemos nacido de nuevo, tenemos que luchar contra la carne, y la única manera de luchar contra la carne es hacerlo espiritualmente, donde ayunamos. ¿Para qué ayunamos? Para doblegar la carne. Donde leemos la Biblia, ¿para qué? Para aprender de Dios. Sed pues imitadores de Dios, ¿verdad? Efesios 5:1. Hay que imitar a Dios, hay que imitar a Jesús. ¿Qué más dice? No practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Hermano, entre más espirituales andemos, menos oportunidad vamos a tener de caer en pecado. Porque el maligno, cuando usted dice allá en Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11, nos habla de la armadura de Dios. Entonces, entre usted esté más armado espiritualmente, menos le va a atacar el enemigo, ¿sí o no? ¿Quiénes tienen fuerza de voluntad en la comida? Así, de plano. Va. Si usted tiene fuerza de voluntad, usted se puede ir a sentar a la mejor donde venden postre y usted no come, ¿sí o no? Está bueno, comételo, te voy a invitar. No, no te preocupes, dame el pistillo mejor, pero no voy a comer, ¿verdad? Ese es tener fuerza de voluntad, ¿o no? Pero acá dices: no, no voy a comer, no voy a comer, deme dos pues. No tiene fuerza de voluntad. Entonces, en lo espiritual es lo mismo. Yo digo: no voy a pecar, no voy a pecar, y le grito al hermano, y envidio al otro, y me peleo con el otro, y empiezo a poner indirectas que son bien directas. Vean en las redes sociales, hay gente que ahí descarga todo y pone cosas tirantes, pues. Y eso es ridículo, hermano. ¿Y a dónde ha nacido de nuevo? Si le arde, no es que ahí empieza a tirarle, ¿verdad? Cada quien agarre lo que le toca, ¿verdad? No, hombre, no se complique. Si usted ha nacido de nuevo, usted y yo tenemos que dejar de practicar. El maligno no nos va a acechar. ¿Cuándo no nos va a acechar? cuando estemos bien fortalecidos. ¿Ve? Ustedes decían: vamos a un lugar y usted no come. Mira que qué rico. Y hay gente que se encarga de dejarlo comer a uno, ¿verdad? Dale, hombre, mira que uno no es ninguno, hombre. Dale, hombre. Comamos y bebamos, porque mañana moriremos, hombre, ¿verdad? Pero usted tiene fuerza de voluntad y dice: no, no quiero. Solo pica, ¿verdad? Pedacitos, ya comiste, sí. Qué barba, qué desperdicio esta vida, ¿verdad? Y dice el que no tiene fuerza de voluntad, ¿sí o no? Pero el que tiene fuerza de voluntad no le importa estar donde está. Entonces, el diablo no diga: es que el diablo. No, si usted está espiritualmente, pastor, había una muchacha, una creación de Dios, ya va por el otro lado, ¿me entiende? Pero si usted está, dice: no, está bonita la muchacha, pero ese diablo no me va a hacer caer, no la muchacha, sino el enemigo. Entonces es ahí donde el diablo no nos va a tocar. Si usted se mantiene firme, si usted es espiritual, aquí lo dice la Biblia, vea el 19, dice: aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Así que no me venga a decir: pastores, que a mí el diablo viera cómo me sonsaca, viera cómo me pone cosas. Yo soy débil, pastor. Porque entonces nos falta crecer. Entonces nos falta crecer. Entonces nos falta ser más espirituales. Porque el que ha nacido de nuevo dice: no peca. Entonces usted pone una barrera. Pastor, pero no puede andar con los ojos cerrados. Amén, hermano. Si la vista es traicionera, pues. Pero luchemos con eso. Tenemos que luchar. El problema es que algunos luchan, pero nunca ganan. Siempre se dejan de llegar. Entonces es cuando el enemigo más nos toca. Es cuando el enemigo más nos tienta. Un día de eso estaba hablando con un hermano que me da lástima, anda tomando. Ustedes lo habrán visto por ahí. Él tiene mucho problema con el alcohol. Y ya teníamos como unos 3, 4 meses de no tomar. Y yo estaba contento porque estaba viniendo y aquí en la iglesia. Y pastor me dijo: regáleme una Biblia. Y conseguimos una Biblia, se la regalé al hermanito. Y de repente aparece tomado hace como un mes, quizás 15 días. Y de esto, y yo no lo puedo estar contemplando, hermano. Ahí el pastor, mire, no, deje de tomar. Peor que no invita, le dije, vea. Deje de tomar. No, mire, pastor, es que allá le estoy haciendo un trabajito a un hermano de la iglesia, ahí en el Carmen, y llegan unos bolos, ¿ves?
O sea, él no es bolo, él no es bolo. Y llegan unos bolos, fíjate, son sacarme, pastor. ¿Y para qué les hace caso? Pues no, yo les digo que no. Pero pues sí, usted sabe, ¿eh? Si es duro, hermano, porque no es fácil. Aquel que ha sido bolo sabe que no es fácil. Aquel que ha tomado sabe que no es fácil. Pero se puede si luchamos con Dios. Si hemos nacido de nuevo, tenemos que aprender a decir no. Ahora, ¿qué más dice? Sabemos, decía Juan, que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. Pero si somos de Dios, Dios nos va a guardar. ¿Qué dice el Salmo 91? ¿Es el que recita todas las noches usted? ¿Ah? Bajo la sombra. Va. Entonces, ¿usted está guardado por Dios o no? Usted está guardado por Dios. Entonces dice la Biblia, sabemos que somos de Dios. Amén. Y el mundo entero está bajo el maligno. Eso ni lo dude, hermano. Eso ni lo dude. El diablo va a utilizar cualquier manera para atacarnos. Pero si usted está firme, él va a desistir. Lo dice Efesios también, en el capítulo 6. Él va a resistir. Él va a desistir de no molestarnos cuando usted está firme. Ahora, ve esta parte, es muy interesante. Si quiere, márquela, resáltela. Pero sabemos, dice el 20, que el Hijo de Dios ha venido. Amén. Cristo vino y se encarnó, dice el Evangelio de Juan en su capítulo 1. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos, dice, ¿en dónde? En el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Mire esto. Este es el verdadero ¿qué? ¿Y qué más dice? Vale. Hay gente que dice que Cristo que no es Dios. ¿Y qué dice la Biblia aquí? Lástima, se me olvidó traer, pero le prometo que el otro miércoles ahí tengo la traducción al Nuevo Mundo, que no es Biblia, que es una traducción que han hecho los testigos de Jehová, para leerle lo que ellos ponen. Pero aquí dice mi Biblia, este es el verdadero ¿qué? ¿De quién está hablando? De Jesús. Entonces, ¿cuál es la duda? Pastor, yo no sé cómo Jesús es Dios. Y no crea que es el único versículo bíblico. También Tito lo dice. Mire lo que dice aquí. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Estamos claros que Jesús vino, ¿sí o no? Estamos claros que Cristo vino. Y dice en el Juan 1:12 que a lo suyo vino. A lo suyo vino. Él vino a traer salvación a su pueblo y su pueblo no lo recibieron. Ahí entramos nosotros. A los suyos, no dice a los suyos, dice a los suyos. Él vino a cumplir una misión. Una misión donde dice Juan 3:16 que todo aquel que en él cree no se pierde, mas tenga vida eterna. Esa es la misión. Porque no mandó Dios a su Hijo a condenarlo, sino a ser salvo por medio de él. Esa es la misión que él traía. Pero los suyos, dice, no le recibieron. Ahora, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Allá dice Juan, en el capítulo 3, versículo 30, decía, es necesario que yo mengüe y que él crezca. ¿Qué estaba reconociendo? A Jesús como Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, hay motivo, hay razón suficiente para creer que Jesús vino. Ahora, ¿qué más dice? Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Hermanos, no sé usted, mi experiencia propia. Allá por el 90 y... No, quiero ver en qué año fue, en el 98, 99, por ahí, yo recibí a Cristo. Jamás de los jamases yo había visto tan claro mi salvación como ese día yo la entendí allá en el tabernáculo central, a través de las palabras de nuestro pastor general, a través de lo que él nos enseñó. Si usted me pregunta de qué habla el pastor, no me acuerdo. Solo sé que ese día Dios me dio entendimiento y me quitaron un velo, porque yo era religioso, hermano. Aquí está mi cuñada, aquí está mi suegra. Nosotros con mi esposa los días sábados, allá donde vivíamos, andábamos en comunidades básicas, laicas, con los católicos. Ahí andábamos, hermano. Si no fue cura porque estaba casado, pero ahí andábamos metidos. Teníamos celebración de la palabra, le llaman ellos los días sábados, que lo único que no se hace es la hostia. Pero ahí se hace primera lectura, segunda lectura, el salmo responsorial. ¿Se acuerda del salmo responsorial? Vaya, ve, ¿no lo oyó? Sí, hermano, ahí andábamos en eso. Pero nunca, yo siempre viví con el miedo de que soy salvo, no soy salvo. Un día me sentí angelito, otro demonio, ¿verdad? Porque eso es lo que en la iglesia tradicional nos enseña. Si usted se porta bien, va con todo al cielo. Si se porta mal, lo bajan del avión y lo mandan para abajo. O sea, yo nunca entendía el proceso de la salvación, el proceso de que por qué Jesús, nunca entendí por qué Jesús decían que era el Cordero.
de Dios que quita el pecado. Nunca entendí por qué Cristo había muerto por mí en la cruz del Calvario. ¿Qué me ha dado Dios ahora? Entendimiento. Yo no veo claro ahora, hermano. No le parece a usted chocante, pero es de entenderlo porque es la cultura, porque son las costumbres que hemos tenido. Cuando la gente está ante un santo doblado, es que se siente incómodo. Cuando viene en esta época de Semana Santa, que la gente va y lava la ropa y guarda el agua, ¿sí? Y uno lo ve y es un poco chocante, pero ellos no lo entienden. Ellos no lo entienden. Y si usted se pone en contra de ellos, usted no les va a enseñar el amor de Dios. Entonces, una de las formas que usted puede llegar para sacar a esta gente de eso es atacar no a la persona, sino sus creencias, de una manera ordenada. Entonces, ¿qué nos dio Jesús? Entendimiento. ¿Cómo entiende usted que es salvo? Usted entiende que es salvo no porque usted sea buena persona. Usted entendió que por medio del sacrificio de Jesús en la cruz es que nosotros ahora somos perdonados y ahora Él nos justifica, dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí es donde usted entiende esa situación, pero antes no lo entendíamos así. Antes yo no lo entendía de esa manera. Yo creía que era necesario ir, confesar mis pecados a otro hombre, hacer una retahila de oraciones, ¿sí? Tantos Padres Nuestros, tantos Ave María. Y yo creía que eso era. Ahora, con el entendimiento que hemos obtenido por medio, no de nuestra sabiduría, sino del Espíritu, entendemos que no es esa la manera, que no es esa la forma. Creíamos que si no nos bautizaban de pequeño, no podíamos ser parte de la iglesia. Y así un montón de cosas, hermano, que nosotros no las entendíamos, las aceptamos por dogmas de fe. Un dogma de fe es algo impuesto por los hombres que usted lo tiene que aceptar, le guste o no le guste. Ahora, sigamos leyendo. Sabemos, dice el 19, que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Qué más dice? Y estamos en el verdadero. Y esto yo quiero aprovecharlo un poquito. ¿Qué sucedía con Juan? Que los falsos maestros estaban queriendo formar sus propios grupos. Hermano, estamos en el verdadero. Y mire qué interesante, no nos habla de iglesia. ¿Cuál es el gran pleito que tiene la iglesia tradicional? ¿Qué es lo que ellos dicen? Esta es la verdadera iglesia. ¿O no? Y eso es un pleito, ¿no? Verdadera iglesia. Mire, yo no sé la verdadera o no verdadera iglesia. Lo que sí sé que Jesucristo es verdadero Dios. Entonces, cuando yo estoy definido en eso, yo no me pierdo. Por eso es que usted no debe ser una persona donde es que nosotros y los del Taber, hermano, usted le sigue a Cristo y gloria a Dios por una iglesia como la que nos ha dado. Yo estoy feliz siendo tabernáculo, pero yo no puedo pelear una denominación tampoco. ¿Cómo se notan los grupos sectarios? Aquellos que creen que solo ellos tienen la razón. Aquí no dice, mire, dice, y estamos en la verdadera iglesia. Y estamos en el verdadero evangelio, estamos en el verdadero tabernáculo, en el verdadero, qué sé yo, apóstoles y profetas, iglesia católica, luterana, no, en el verdadero Dios. Entonces no nos podemos perder. Usted y yo estamos afirmados que estamos creyendo al verdadero Dios. Ahora, que hay diferentes maneras de orden para recibirlo, lo mismo. Pero en las iglesias ya eso se le llama la forma no doctrinal, sino que algunos lo dicen de una cosa, otros de otro, que doctrinalmente no me afecta. ¿Qué es lo principal? Saber que Jesús es Dios. ¿Qué más dice? En su Hijo Jesucristo, dice, que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. No hay ninguna iglesia, hermano. Este es el verdadero Dios. ¿Quién es el verdadero Dios? Jesús y la vida eterna. Amarra a Dios con la eternidad suya y mía, libres del infierno. Entonces, Juan está atacando a aquellos grupos que decían, los gnósticos, que decían que no era Jesús Dios, que no era por medio de Jesús, que era por medio del conocimiento de la palabra, por la gnosis, que ellos obtenían salvación. Entonces vea cómo Juan ataca ese problema, cómo Juan enseña que es el único y verdadero Dios, Jesucristo. ¿Cómo sé yo que soy salvo? Por medio de Jesús, porque quien pagó en la cruz del Calvario por mis pecados fue Él. Ahora, ¿qué más dice? Hijitos, dice, guardados ¿de qué? De los ídolos. Ahora, no nos habla solo de los ídolos como tal, nosotros los conocemos. Nos habla de aquellos que
haciendo sus propios grupos, se vuelven ídolos. Hermano, usted no se puede fanatizar por ningún pastor. Eso téngalo claro. Por muy bueno, yo conozco pastores excelentes, pero no se puede fanatizar por ellos. Usted no puede decir, es que yo voy ahí porque el pastor. No, usted tiene que venir por Cristo. Y tiene que estar claro. Tiene que estar, pero bien claro. Usted no se puede fanatizar por ídolos. Es que aquí me gusta más porque como cantan. Esa es parte del proceso. Y es lógico. Usted va a comer a un restaurante porque le gusta la limpieza, le gusta le gusta el costo, el precio. Es razonable, pero no podemos tener eso. No podemos, mire, ¿cómo usted sabe que estamos en la verdadera fe? Bueno, nuestro pastor general, usted ve, está muy enfermito, pero la iglesia sigue caminando, hermano. Un grupo sectario, cuando su líder ya no está, decae. Pero cuando una iglesia está en el Cristo verdadero, lo que es de Dios no se detiene, prosigue, camina, avanza. Es donde usted mide esa situación. Es donde usted mide que no están siguiendo a un hombre o un grupo, están siguiendo al verdadero Dios. Ahora, con esto que hemos hablado esta noche, nos deberá quedar claro que Juan está tratando de desvirtuar aquellas posiciones donde están esos falsos maestros enseñando una doctrina contraria. No aceptaban que Jesús era Dios. No aceptaban la obra expiatoria de Cristo. Cuando alguien viene a usted y le dice, no, mira, vos recibís a Cristo, vas a ser salvo. Bueno, recibís a Cristo, pero para ser salvo necesitas algo más. Ese algo más ya no funciona. Usted estaba leyendo un poquito la historia de los mormones. Por ejemplo, ellos le hablan de Cristo, pero le meten el libro de la perla del gran precio, el de Moroni. O sea, usted no necesita nada más, hermano, más que la palabra de Dios inspirada en su Biblia, nada más. Cuando alguien le dice, no, mira, vos necesitas para ser salvo, sí, está bien que vengas a la iglesia, recibir a Cristo, pero necesitas que el pastor te eche la bendición. No, hombre, hermano, salazón le podemos dar, ¿verdad? Si no necesita más. Entonces, cuando Juan ataca a estos grupos, lo hace por eso, porque las iglesias estaban en conflicto, sufriendo ataques de mucha enseñanza, de otras doctrinas. Así que usted debe tener ese cuidado. En el capítulo 3 de Juan, en el 4, perdón, nos habla de que debemos de probar todos los espíritus. Lo estuvimos viendo en primera de Juan 4. Debemos de probar. Usted debe estar pero empapado de esa espiritualidad, donde alguien que venga con otra doctrina, usted pueda tener la certeza de decirle, ¿sabes qué? Yo no voy a hablar de esto porque no es como lo que la Biblia me enseña. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para presentar en mansedumbre, dice Pedro, nuestra defensa, una apologética de nuestra fe. Tenemos que aprender a defender nuestra fe, pero para defender mi fe yo debo estar bien cimentado. Porque si usted no se afianza en su fe, cualquier viento lo va a apartar. Y eso es lo que estaba pasando en estas iglesias. Son 3 epístolas, son 3 problemas, son 3 situaciones. Entonces, ¿qué sucede? Juan está afianzando a los creyentes, atacando a los falsos maestros y que los verdaderos creyentes se afirmen en su fe. Así que, mis hermanos, hemos terminado este libro. Solo le voy a hacer un recordatorio de algunas cosas de Juan. Por ejemplo, podemos decir que Juan fue uno de los más cercanos a Jesús. Lo vimos al comienzo. Podemos decir también que Juan era uno de los más jóvenes. Era uno de los apóstoles más jóvenes. Esto lo vimos al inicio. Juan era de los apóstoles más jóvenes que anduvieron con Jesús. Se le llamó hijos del trueno, ¿se recuerdan? Los Boanerges. También se cree que murió no sufriendo ningún martirio. Se cree que murió allá por ya lleno de viejos, de unos 70 años de vida más o menos. Era un pescador de oficio, ¿se acuerda? ¿O no se acuerda? Va, más mal que se acuerda. Era un pescador de oficio, se le conoce como la epístola general. ¿Por qué les dije que se conocía como epístola general? Vamos a ver si es cierto que pasaron la materia. Está fácil. ¿Por qué? ¿Por qué se llama epístola general, hermanos? ¿Por qué? Amén, hermano. Bárbara, hermano. Porque no lleva un destinatario. Es una epístola general que va dirigida a todos, a todas las iglesias que estaban en ese mundo, en el mundo conocido. Por entonces, Tesalonicenses no es una epístola general, es una epístola paulina o particular, porque esa sí ya lleva un destinatario. Entonces, es una epístola general porque no solo va a una sola iglesia. ¿Por qué no solo una sola iglesia? Porque había problemas en todas las iglesias, hermano. El gnosticismo se metió mucho. ¿Y por qué se metió el gnosticismo? Porque estas iglesias estaban en Asia Menor, donde el imperio
griego estaba muy difundido. Los griegos eran muy filósofos. ¿Qué es ser filósofos, hermano? Pensantes. No, hombre, esos tipos se ponían literalmente a fumar, ¿verdad? Fumados en el pensamiento. Es donde sacan, pienso, luego existo y todo ese relajo de cosas, ¿verdad? Porque era ellos. Entonces, esto querían meter sus pensamientos humanos a la iglesia. Y recuerde algo: el hombre, el ser humano como tal, es finito. Dios es infinito. Entonces, estos querían meter tanto conocimiento que torcían las doctrinas. No les cabía cómo es que Jesús había encarnado siendo Dios. Entonces ellos ponían a filosofar, a pensar, y es ahí donde el gnosticismo ganaba terreno, porque los griegos así eran. Cuando Pablo fue llevado, ¿se recuerdan? Tenían una cantidad de dioses allá en el Arequé. No se acuerdan cómo se llamaba. En el teatro, pues, pero tiene un nombre, a mí porque me cuesta decirlo. ¿Cómo se llama? La hermana anduvo por ahí, ¿cómo se llama? No, es cierto, la hermana fue allá. No, yo no me estoy burlando. ¿Sí o no, hermana? Areque. Areópago, esa cosa. Cuando él llegó, tenían un montón de dioses ahí. Mire, y los griegos eran tan fumados que tenían uno, dice, al Dios no conocido. Mire, no le digo. O sea, ellos tenían al Dios para esto, el Dios del otro, y por si se nos queda alguno más, al Dios no conocido. Es que ellos eran bien pensantes. Pero el hecho de pensar tanto y analizar tanto no les permitía salirse de la doctrina. Porque hay cosas de Dios que no las vamos a entender, hermano. ayotío no nos va a dar. ¿Sí o no? Hay cosas que no las vamos a entender. El mismo Isaías 55:8 nos dice que los pensamientos de Dios son tan altos que no los vamos a alcanzar. Pero ellos querían todo a través del conocimiento, explicar, enseñar, y es ahí donde torcían. No les cabía en su mente cómo es que un Dios se hacía carne. No creían eso. Creían más bien en el conocimiento. Y aquellos que eran los más estudiados eran los que iban a obtener salvación. Entonces, desde ahí podemos ver que hacían acepción de personas. ¿Por qué? Porque ellos, solo los que estaban muy letrados, eran los que podían alcanzar la plenitud del cielo. Luego, para terminar, ya dimos que, bueno, el propósito de esta carta está claramente indicado en el versículo 5:13 que leímos ahora. Juan escribe para demostrar que no es posible conocer verdaderamente a Dios sí que hay un medio, un compromiso con el Hijo de Él, o sea, con Jesucristo. Yo no puedo decir conocer a Dios si no conozco a Cristo. Mis hermanos, el propósito de Juan era desmentir todas aquellas cosas que hacían ver que Jesús no era Dios. Si usted todavía duda que Jesucristo es Dios, le recomiendo que lea la epístola, que le pida sabiduría a Dios y que vea el último versículo, y aquí cerramos el 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Démosle un fuerte aplauso al Señor, mis hermanos. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigo de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.